Buenos días, buenas tardes. ¿Cuándo es el tiempo para escuchar este programa? Cuando tienes el deseo. Siempre esto nos dicen los cabalistas. Estamos en Cabalá, explicada simplemente. Les habla Carlos Purroy desde España. Allá donde quieras escuchar, aquí estamos. Así que vamos a empezar con un tema maravilloso hoy. Hoy vamos a hablar sobre las 10 sefirot, sobre el árbol de la vida, sobre estas estructuras que los cabalistas nos dejaron y que tantas interpretaciones han dejado en la humanidad y que tantas búsquedas y tantos hallazgos han dejado en el corazón del hombre. Así que, si estás preparado, vamos allá. Comenzamos con Kabbalah explicada simplemente. Cuando uno busca información sobre el árbol de la vida en Internet, uno se da cuenta hasta qué punto hay cantidad de conceptos, de ideas, de situaciones con las que se relaciona. Incluso hasta podemos encontrar un juego donde existen toda clase de situaciones, ¿no? También complementos, ¿no? Puedo yo comprarme el árbol de la vida, ponérmelo como un collarcito, en pulseras, pendientes. En general, solemos representar esta estructura como un árbol, ¿no? Con sus ramas y sus raíces, y con 10 sefirot o 10 de estructuras así redonditas, ¿verdad? Todos lo sabemos, todos lo hemos visto, y que se suelen relacionar con todo tipo de situaciones, de cuestiones, ¿no? Como partes del cuerpo, con capacidad para la meditación sobre ellas, sobre las notas musicales, astrología, numerología, magia, tarot y cantidad de cosas. Pero nosotros no vamos a tratar de nada de esto hoy porque ya tienes suficientemente informada la red. Así que si tú quieres encontrar algo especial, hoy vamos a tratar sobre lo que la sabiduría de la Kabbalah habla sobre el árbol de la vida en toda su profundidad, en todos sus contenidos internos. Porque lo que nos habla el árbol de la vida es de las relaciones internas del ser humano con la espiritualidad, con la fuerza superior. En definitiva, la comunicación con el Creador. Así que si quieres, nos seguimos y comenta, puedes hacer like, suscríbete al canal y tenemos todos los cursos ahí que donde te puedes suscribir en CapU y empezar este itinerario. Así que vamos a comenzar. En principio, el árbol de la vida, se habla de él ya desde el principio de los tiempos. Tenemos ya un árbol de la vida en el que habla el ángel Ratziel, el libro que escribe Adam. Luego tenemos en el Sefer Yetzirah, que habla largo y tendido también del árbol de la vida, de la Sefirot. También tenemos, por supuesto, en la Torá de Moisés, donde no tan explícitamente con esos nombres, pero a través de todas estas historias y personajes, también se habla del árbol de la vida. Por supuesto, en el Zohar del Rashbi. Pero quien va a generar la estructura clara y quien va a hablar claramente de estas 10 sefirot y de todas sus partes, sus conexiones, sus relaciones con el ser humano, va a ser el Ari, Isaac Luria. ¿Qué es qué hace el Ari? Bueno, vamos ahí a nuestra presentación. Miraros qué bonito aquí el árbol de la vida que nos han puesto, maravilloso, para que podamos ahí verlo, ¿verdad? Con estas ramas, estas raíces, estos sefirot que ahí salen en el interior. Maravilloso,
Gracias por esta imagen tan bella e inspiradora. El árbol de la vida, pues, como Etz Haim, que está escrito en hebreo, aparece, ahí lo tenemos en las 10 Sefirot, aparece bien detallado en el año 1573. El Ari vivió entre 1534 y 1572, el siglo XVI, pero él no escribió nada. Todos sus libros fueron documentados por sus alumnos. En concreto, este fue documentado por Haim Vital, uno de sus alumnos, en el año 1573. Y en él se detalla, como decíamos antes, se comunica por primera vez, mediante un lenguaje adecuado para las masas, el lenguaje de la Kabbalah, es decir, un lenguaje que no necesita interpretaciones, sino que es un lenguaje científico, en el que todas estas sefirot van a estructurar la realidad y sus relaciones en una forma clara y científica, explicando todo lo que es el movimiento de arriba a abajo, desde los mundos superiores hasta este mundo, y desde este mundo a los mundos superiores, de una forma clara y científica. Sabemos que la etapa luriánica es la etapa que nos va a empezar la redención de la humanidad. Pero ¿dónde se va a materializar esta etapa luriánica? Pues se va a materializar en el siguiente escalón, que es Baal HaSulam. Baal HaSulam escribe un libro, que es de los más famosos que tiene, que es el Talmud Eser Sefirot, es decir, el libro de las 10 Sefirot. Ahí tenemos de nuevo las 10 Sefirot. Y en este libro, Baal HaSulam vuelve de nuevo a reinterpretar el libro del Ari, el árbol de la vida. Y todavía afina mucho más esta interpretación que nos dan los cabalistas. Todavía la hace más científica, más útil. A partir de él, la Kabbalah se abre a cualquier persona, ¿no?, con el deseo de llegar al Creador. A partir de Baal HaSulam, tenemos que la Kabbalah se abre y que cualquier persona puede, de alguna forma, entrar en conexión con la sabiduría de la Kabbalah. Es lo que se llama la última generación, la redención final, el shofar del Mesías, como escribe en un artículo. Es el punto en el que ya vamos a entrar definitivamente como humanidad en conexión con la fuerza superior en estos mundos que nos describe en el test Baal HaSulam. Es, como dice, un trabajo práctico y científico de, atención, Tzimtzum, Masaj y Or Joser. Esto es lo absolutamente identificativo de Baal HaSulam. Son 3 palabras, Tzimtzum, Masaj y Or Joser. No vamos a entrar ahora, pero lo importante es que, luego lo vamos a ver igual con más detalle, es que se produce este masaj, esta pantalla, después del Tzimtzum, que mide la fuerza de la luz con respecto a la criatura. Es decir, la fuerza del creador con respecto a lo que yo puedo recibir de él. Eso es lo que se llama Or Joser. Y ahí aparece lo que llaman los cabalistas el Partzuf. El Partzuf espiritual, que es la maquinaria, es la infraestructura que cada sefirot va a incluir para poder realizar vamos a decir, análisis de la luz, para poder realizar lo que sería la entrada, la interiorización de la luz dentro de la vasija. Sigamos. ¿Qué son estos sefirot? Pues ahí nos dicen los cabalistas que, obviamente, sefirot es el plural de la palabra sefirá. Sefirá en hebreo viene de safir, que significa zafiro o iluminación. Y atención aquí, el primer elemento muy importante: no son luces directas.
Es decir, ahí yo ya no tengo luz directa, ¿recordáis lo que hemos dicho? Sino que son vasijas con masaj, es decir, pantalla, que pueden realizar en su interior, a través de los partsufim, estas realizaciones de la luz dentro de la interioridad. Bueno, aquí podemos ver, si queréis, por ver un partsuf ahí, mirad qué bonito, ¿eh? Ahí tenemos, esto sería un partsuf con rosh, guf, el cabeza, o cuerpo, toj, interioridad, sof. Y lo básico de esta estructura es que la luz directa, es decir, la luz del creador, viene, pero aquí tengo un masaj que se llama P de rosh, y entonces en ese boca, en ese P es boca, en ese masaj la luz directa influye, es rechazada, y en la medida que es rechazada, yo puedo vestirla en luz interior. Es aquella, es decir, es un análisis de lo que yo puedo decir y no puedo decir. Imagínense, es como yo tengo una información, pero esa información yo tengo una persona a la que darle la información. ¿Cómo le doy la información? En función de la capacidad de que esa persona pueda entender lo que yo les quiero decir. Si es un niño, el masaje será muy finito. Si es una persona ya adulta, pues quizás tiene un masaje que puede entender, comprender más la situación. Por ejemplo, explicar la muerte, no sé, a un niño yo puedo explicársela de una forma muy liviana, con dulzura, y recibirá, eso sí, recibirá siempre 100%, pero recibirá lo que él pueda recibir. Y a un adulto, obviamente, le puedo explicar de una forma más dura, más fuerte, ¿verdad? Esto es el Parchuf. Lo estudiaremos más adelante, seguro, con más detenimiento. Por supuesto, los sefirot, atención, esto es muy importante, no tienen nada que ver con toda esta materia física de la que hablábamos antes, ni con notas musicales, ni con colores, ni con emociones, ni con psicologías, partes del cuerpo. Nada que ver con esto. Esto los cabalistas son muy estrictos y esta confusión ha hecho que muchas de las interpretaciones de la Sefirot hayan derivado en, bueno, grandes imaginarías, grandes imaginaciones y elementos que, bueno, pueden servir para conocerlos y obviamente para una rutina, lo que sería un hábito psicológico para mejorar mi vida física, corporal, pero nada que ver con los mundos espirituales. Porque, como hemos dicho, ellas son en sí mismas el contenido interno de las conexiones en la creación. Es decir, cada sefira en sí misma no tiene ningún valor, solo lo tiene en la conexión con la criatura, con las demás sefirot y con la luz del creador. Esto es lo que es. Cada sefira es una conexión con el inferior y con el superior, en relación del valor del superior y del inferior, de esa relación que yo trazo, la sefirá late, pulsa, siente y se va expresando en el interior de la persona. ¿Qué más podemos decir de los sefirot? Bueno, podemos decir que significa también sefirot conteo, sefira. ¿Qué quiere decir conteo? Que hay como un algoritmo, hay como una estructura de principio a fin, de fin a principio, que va creando una relación, un algoritmo desde el inferior al superior y desde el superior al inferior. Son los materiales, los ladrillos con los que se construye toda la realidad. Atención, todos son 10 sefirot. Toda la realidad está construida de 10 sefirot. Y en cada sefirot hay 10 sefirot, que cada uno de ellos tiene a su vez 10 sefirot. Es decir, que todo está construido como un fractal. ¿Qué quiere decir fractal? Quiere decir que dentro de una sefira están los 10 sefirot, y dentro de esos 10 sefirot está, dentro de cada sefira de esos 10 sefirot, está cada 10 sefirot de nuevo. Y así podemos ir hacia adentro y hacia afuera. Hoy en día esto está bien estudiado por la física, en lo que es la teoría de los fractales, la teoría de cuerdas, etcétera, etcétera. Podéis investigar sobre ello, y mecánica cuántica también en las redes. Por ver un fractal y ver así un elemento como un poco psicodélico, los cabalistas nos dicen que
La realidad funciona de esta forma. Hay un matemático del siglo XX, Mandelbrot, que creó un fractal. Lo creó como una fórmula matemática que se autorreplica internamente, externamente. Se abre el zoom, se cierra el zoom y va apareciendo siempre la misma estructura física, vamos a decir, de forma física, geométrica, que se va replicando. Vamos a ver, se llama el fractal de Mandelbrot y el fractal es este. Y vamos a ver para que así podáis ver cómo se reproduce. Fijaros cómo este fractal va creciendo, pero siempre las formas van siendo, en el zoom que yo voy interiorizando, van apareciendo formas similares, se autorreplica, vuelven a aparecer otra vez las formas, vuelven a autorreplicarse y así podemos decir que esto estaría, bueno, así hasta el infinito. Este sería nuestro fractal, vamos a saltarlo ya. Y vamos a entrar ahora en un elemento fundamental, recordar de hacer comentarios, recordar de suscribiros al canal, eso es fundamental también, de inscribiros en los cursos, porque todo esto lo podréis profundizar. Pero vamos a estudiar en esta primera sesión, haremos una segunda sesión en que vamos a hablar sobre los sefirot de una forma más individual, pero ahora en esta sesión vamos a hablar sobre todo de cómo se relacionan estas sefirot. Y vamos a ver qué formas tienen, qué formas de relacionarse. Mirad, la primera que vamos a estudiar es Gar y Sat. ¿Qué es Gar y Sat? Gar son estas tres primeras, o Gimel Ratzonot, tres deseos primeros superiores. Y nos dicen los cabalistas qué cualidades tienen. Otorgamiento puro. Son potencias, nada que decir sobre ellas, no las alcanzamos, salvo Binah. Binah sí alcanzamos parte de Binah, pero lo importante de esto es que son potenciales de otorgamiento. También se le llaman Arik Anpin en hebreo, gran rostro, es como así, como esa gran fuerza de otorgamiento. Son el creador mismo en potencia. Ya estudiaremos cómo son estas potencias, qué cualidades tienen, pero solo por nombrar. Keter es el pensamiento de la creación, Jochma es el propósito y Binah es la corrección de la creación. Luego lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento cuando veamos otra subdivisión. Y Sat, ahí tenemos Sat. ¿Qué es Sat? Las Sayin Taktonot, es decir, 7 inferiores. Se llaman también Seirampin, que son estas 6, más Nukba, es decir, igual a Son. Ahí tenemos Seirampin, que sería esto, y Nukba, que es Malhut, es igual a Malhut, que es N, o sea, Son. Se llama también Sat o Son, es lo mismo, a veces los cabalistas los llaman de una forma o lo llaman de otra. Es decir, 7 sefirás que son inferiores y que son recepción. Recepción, no hay nada que hablar sobre esto. Esta es la parte, por lo tanto, de la criatura, donde la criatura puede empezar a operar y a trabajar. ¿De acuerdo? Esta es la primera de las subdivisiones que estamos viendo. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí nos habla de las 4 fases de luz directa. ¿Qué son estas 4 fases de luz directa? Uno dice, wow, ¿qué tiene que ver esto con la sefirot? Pues miren, las 4 fases de la luz directa nos dicen los cabalistas que aparecen primero Keter, la raíz, Shores le llaman también. Es una luz simple, no materializada. Como les dije, el pensamiento de la creación no tiene nada que ver con ninguna creación. Es como si yo tengo mi pensamiento y nadie accede a él. Hasta que tengo un propósito, que es que ese pensamiento llegue a ustedes. Y ahí que aparece justamente esto, el Kli, ustedes. Es decir, yo quiero llevar este pensamiento de la creación a una vasija, todos ustedes. Y entonces ahí aparece un propósito. Si no existe ese propósito de llevar el pensamiento a la creación, no puedo comunicarme. Pero ahora aparece una cosa muy interesante. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo yo puedo comunicarles a ustedes?
tengo que corregir mi propósito en la medida en que ustedes son y existen. Es decir, eso se llama otorgar. Como yo otorgo, como yo doy, como yo comunico este propósito, tengo que hacer una corrección. Y a eso se le llama Bina. Aquí tendríamos el Gar, como habéis dicho, como hemos visto antes, perdón. Tenemos el Gar. Y este Gar, pues, en las 4 fases de luz directa, es Shores, fase Aleph, fase B. 0, 1, 2. Bueno, dice 4 fases de luz directa, pero en definitiva son 5, como veremos, ¿no? Entonces, Binah, que es esta fase de otorgamiento, se da cuenta que tiene que recibir, pero tiene que recibir no solo del creador, tiene que recibir la carencia de la criatura por querer ascender. Y entonces crea un sistema de recibir para otorgar. ¿A quién? A la criatura, si no, no puede otorgar a nadie. Entonces, ese sistema de creación, este es el sistema de la creación. Aquí es donde aparece la criatura, el Adam Arishon, aparece en este lugar, ¿verdad? Que es Seirampin. Seirampin es el lugar donde la criatura empieza a hacer las operaciones para ser otorgada por Binah. Y Binah va a empezar a darle en función de cómo la criatura quiere que Binah, ella, le otorgue. Eso es Serampin. Una estructura de 6 sefirot, como hemos visto antes, 6 sefirot que son la creación completa. Y finalmente Malhut. ¿Quién es Malhut? Malhut es esta estructura que quiere recibir. Pero quiere recibir no solamente como Kli de Jochma, quiere recibir además como la raíz, como el otorgante, con el estatus del creador. Por eso es doblemente poderosa, tiene esa flechita mucho más intensa. Bien, esas serían las 4 fases de luz directa. Tenemos, por lo tanto, que todo nuestro trabajo es que este deseo de recibir completo la Malhut de Ein Sof busque este pensamiento de la creación, quiera comunicarse con el Creador y ascienda por los mundos a través de todo este sistema y encuentre la adhesión con el deseo de otorgar del Creador. Bien, ahí tenemos las 10 sefirot y tendríamos, por lo tanto, ahí fase Shores, fase Jochma 1, fase Binah 2, fase 3 de Serampin y fase 4 Malhut. Bien, pero estas 4 fases de luz directa tienen además una manera muy especial de expresarse. Porque vamos a estudiar ahora esta Serampin, qué cualidades tiene, qué capacidades tiene. Fijaros, ¿por qué le llaman Serampin? ¿Recuerdan? Antes llamábamos Serampin, no, llamábamos a Arikhampin, es decir, gran rostro. Seirampin es pequeño rostro. Es decir, que aquí aparece un parsuf completo de 10 sefirot, o 5 sefirot, vamos a decir, mejor. Esas 5 sefirot se reflejan aquí en una igualdad, vamos a verla aquí, equivalencia, en la que Gesed, al ser pequeño rostro, es igual a Keter. Geburah es igual a Jochma. Tiferet es igual a Binah. Netzach es igual a Seirampin. Hod es igual a Malhut. Y Yesod, ella no es una sefira, lo veremos cuando estudiemos todas las sefirot concretas, no es una sefirot en sí misma, sino que es como una bisagra. Es como un ángulo en el cual, una llave, en el cual yo puedo abrir y cerrar Malhut hacia el superior y Keter hacia el inferior. Da'at, que fijaros que esta es una sefira oculta, ya la estudiaremos también. Da'at es el opuesto a Yesod, como veis aquí, ¿veis? Como en esta simetría. Da'at es invisible. ¿Por qué? Porque esto es inexpresable, todavía no hay nada, pero es una llave. Es también una llave invisible que hace que el superior se empiece a expresar en el inferior. Es la llave que abre la puerta, el sibuk de acá que llaman, que abre la puerta para el parsuf de Serampin, que lo tengo aquí, esta vasija de Serampin, de Sofirot de Serampin, 5, más Yesod, que abre la carencia de Malhut hasta
estas 10 sefirot o 5 sefirot, da igual decir 10 que 5, Seirampin es 6, recordar. Y entonces ahí tenemos esta relación, recordar. Un parsuf completo, una vasija completa en la cual podemos realizar la creación completa. Este es el operador donde la criatura son los 6, por otra parte, son los 6 días de la creación. Día 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 7 es Malhut. Entonces son los 6.000 años de la creación. Son la corrección de la creación. Como vimos en el vídeo sobre los 7 días de la creación, los puedes ver, están relacionados con este Seirampin que tenemos aquí. Pero aquí hay una cosa muy interesante. ¿Recordáis lo de los fractales? Fijaros. Hemos dicho Netzach es igual a Seirampin. Si es igual a Seirampin, fijaros lo que pasa aquí. Mirad. Bueno, ahí tenemos Seirampin. Antes vamos a ver otra cosita. Me he anticipado un poquito. Mirad, tenemos aquí un límite. ¿Qué ha pasado? Claro, como este pequeño rostro, Seirampin, tiene estas 3 primeras que son iguales a Keter Jochma Binah, la parte del otorgamiento se ha ampliado, ya no son solamente las 3 primeras, sino que son además esta parte. Esta parte. No entremos ahora, el Tiferet está dividido también porque es en sí mismo otro parsuf, en su mitad está subdividido también. Una parte de otorgamiento y una parte de recepción. Tiferet, como vemos aquí, es Binah. Y Binah tiene Gar, 3 de arriba, más 2/3 Sat, que son de recepción. Es decir, que se va a producir esa subdivisión que está también entre recepción y otorgamiento. Recepción y otorgamiento. Y ahí se produce un límite que llaman los cabalistas ombligo o tabur. Siempre es un límite. ¿De acuerdo? Límites. Muy importante la idea del límite porque permite el ingreso aquí, no hay ningún problema. Yo puedo tener luz sin problemas porque tengo masajim, pantallas que construyen el otorgamiento, intenciones que construyen la recepción con otorgamiento. Sin embargo, aquí no. Aquí eso se rompe. Es por ello que estos se llamarán el son, se llamará vasijas de recepción. Veremos después también que a este se le llama ahab y a este se le llama galgalta beinaim. Es otra descripción. Es decir, que ahí tenemos, por lo tanto, que el espacio del otorgamiento se ha hecho un poquito más grande y la recepción se ha restringido, es más pequeña, pero aquí es donde vamos a empezar a tratar de recuperar el espacio de la recepción hasta que toda la luz brille en el interior del parsuf, en el interior de estas 10 sefirot. Pero como habíamos dicho antes, Seirampin es igual a Netzach. Es decir, que en Netzach, cada Netzach es a su vez un Seirampin. ¿Qué quiere eso decir? Quiere esto decir que yo en este momento, si tengo aquí el Netzach, que es un Seirampin, yo tendré el Seirampin otra vez. Y tengo dentro del interior de ese Seirampin un Netzach, que a su vez tiene otro Seirampin, que a su vez tiene otro Netzach, que a su vez extrae otro Seirampin, que a su vez tiene otro Netzach, que a su vez extrae otro, y así hasta el infinito. ¿Esto qué es? Estos son fractales. ¿De acuerdo? Es como lo que habíamos dicho, todos estos son los fractales. Y ahí tenemos, por lo tanto, otra vez la fractalización de la realidad, del inferior al superior, del superior al inferior. Vamos a estudiar aquí unas relaciones por ver de todos estos sistemas. Hemos visto la Sefirot, Keter, Jochma, Binah, Seirampin, Malhut. Tenemos que se relacionan con la Havaya, con el Kotset Sheliot, se llama, o punto de la Yot, es decir, el punto que todavía no comenzó la creación. Aquí es un pensamiento. Aquí ya tenemos Yot, ya tenemos el punto de la creación, el pensamiento. Primera vasija, que es la vasija en donde yo voy a incluir ahora la luz de Jochma. Segundo, Seirampin es el creador que ya se manifiesta en el interior de la criatura. Y aquí tenemos a la criatura, la otra vasija, sería el otro
la otra femenina o el otro femenino. Es decir, que también hay una polaridad femenina, masculina, pero siempre tengan en cuenta que aquí este es el trabajo. La yod, mira que tiene la misma forma de la yod, pero con la prolongación. Es decir, es como un vástago, es como un movimiento, una dirección que va desde Bina hasta Malhut. Desde el femenino, vamos a decir, otorgante al femenino receptor. Y uniendo esos dos femeninos a través del masculino, somos capaces de incluir la recepción en el otorgamiento, con la intención de otorgar. Todo eso tiene relación también con los mundos, como ven ahí, Adam Kadmon, Atzilut, Beriah, Yetzirah, Asiya, también con los creados, como raíz, shores, inanimado, vegetativo, animado, hablante, equivalencia de forma, fin de la corrección, hacia el creador, adhesión. Todo esto es el árbol de la vida. Y ahora vamos a ver que tenemos algunas subdivisiones más, como vamos a ver en el futuro, pero sobre todo vamos a ver estas subdivisiones que ya las conocemos, Gar y Sat, pero en el interior de Gar aparecen este acrónimo Kahab, que es Keter Homab Bina, nada que decir, sabemos que son otorgamiento. Tenemos este otro acrónimo dentro de Sat, que serían Hagat, Gesed, Gebura, Tiferet, simplemente son más, esto es más de estructura, aunque luego veremos que aquí en Serampin sí es importante porque, como vimos, ahí había un límite, ¿verdad? Entonces dividirá entre padres e hijos, o lo que son Abot, padres, y Banim, hijos, que son los patriarcas y los hijos. Veremos después cuando veamos cada sefirot. Sabemos que los patriarcas pues, eran Abraham, Isaac y Jacob, y tenemos a los hijos que eran Moisés, Aarón y José. Entonces estos tres se diferencian. Unos son Hagat, le llaman, el acrónimo, por eso oirán a veces que los cabalistas llaman Kahab, Hagat, le llaman Nehi, ahí lo tenemos, Nehi, que son Netzat, Hot, Yesod, y finalmente Malhut. De tal forma que ahí tenemos Kahab, Hagab, Nehi, Malhut. Todas las sefirot distribuidas en esos 4 niveles, ¿verdad? Diciendo estos son Shores, fase 1, fase 2, fase 3, Hagab, Nehi, fase 4, Malhut. ¿Recuerdan, no? Y finalmente vamos a ver otra subdivisión ya para acabar este programa de las subdivisiones. Espero que no te estés rayando mucho porque hay muchos nombres aquí, pero lo puedes ver muchas veces y así poco a poco te van a ir sonando todos estos nombres. Una última subdivisión que también es muy, muy bonita, que tiene referencia a esa subdivisión que vimos anteriormente de este tabur que pasa por en medio del Tiferet, estas 3 vasijas superiores, Gar, estas 3 que tenemos ahí, junto con esas 3 sefirat inferiores que ahora, como lo llamaban, Hagat, ¿recordáis? Estas de aquí, Hagat, Gar o Kahab, junto con Hagat, ellas forman lo que llaman Galgalta Ve'einaim. Es decir, como vemos, Keter Homab Bina, Gesed Gebura y 2/3 de Tiferet. No, ahora no es importante. A veces es 1/3, a veces es 2/3. Tampoco nos vamos a... Es la mitad de Tiferet, vamos a decir, ¿no? Y en el punto medio de Tiferet aquí se produce un punto interesantísimo, ya lo trataremos, que es lo que llaman... No voy a decir nombre. Bueno, sí, Klipa no, Gabaka y no vamos a decir. El Tabur, un lugar donde se produce el discernimiento. ¿Saben? Cuando ustedes tienen un pensamiento y ven a la otra persona y dicen, ¿cómo le comunico? Ese discernimiento interno, ese lugar donde yo identifico al otro para poder producir mi primera palabra y que él la pueda entender 100%, eso se llama libre albedrío, eso se llama klipa de noga. Es una cáscara, es decir, es como un lugar donde yo voy a construir la relación entre el superior, cuando yo tengo una idea, y el inferior. Claro, esto tiene muchas
connotaciones educativas, ¿no? También el profesor, el alumno, cómo el profesor comunica, cómo es capaz de generar esa clipa de noga donde los alumnos puedan sentir al profesor que les está comunicando algo maravilloso. Esto es obviamente el creador, es el otorgamiento, y aquí tenemos en el inferior de nuevo que tendríamos este tercio inferior de Tiferet, tendríamos Osen, Joten y P. Osen, Galgalta, no hemos dicho, es cráneo, Einaim son ojos, Osen son oídos, Joten nariz y P boca. Es decir, son todas las partes de un rostro, de un partsuf. Entonces, ¿qué quiere decir Osen? Hosen es este tercio, lo que quedaba detrás, debajo, un tercio por arriba, clipa de noga, tercio medio, tercio inferior, es ya vasija de recepción. Tercio inferior de Tiferet o de Bina, de esta Bina que está aquí. Tiferet, recordad que era igual a Bina dentro de esta estructura de Serampin que teníamos aquí en el interior, que tenían esas tres superiores, que era igual a estas tres de aquí, y entonces Bina era igual a Serampin, Bina era igual a Tiferet. ¿Y qué ocurre? Que estas tres Netzachot Yesod son Joten y que Malhut es P. Esto es muy importante porque ahí se producen, lo tenemos de nuevo, se producen esta subdivisión que los cabalistas van a hablar mucho de ella y que nosotros también tenemos que dividir estos sefirot en lo que se llamarían sefirot que son de otorgamiento, sefirot que son de recepción. Galgalta, Einaim y Ahab. Entonces, esto es para la conexión entre el superior y el inferior, esto va a ser fundamental. Bien, hasta aquí vamos a parar diapositivas, y lo importante de todo esto, sobre todo, es que ustedes puedan sentir todo esto que hemos dicho en su corazón, que puedan sentir esto en su alma, que puedan tratar de reconocer todas estas estructuras en el interior, porque lo importante no es el conocimiento aquí, lo importante es que ustedes puedan sentir que en el interior de su interioridad, valga la redundancia, más profunda, se está formando esta estructura. Algo de esta estructura se está formando. Pero no como algo imaginario, no como que yo soy, yo tengo, no tengo nada. En este mundo no podemos adquirir esta estructura. Es una nueva realidad que yo adquiero en la interioridad. La interioridad, los cabalistas siempre nos hablan de otorgamiento, es decir, una realidad del otorgamiento. Un lugar donde se construyen estos mundos superiores. Entonces, si quieres empezar, puedes suscribirte a los cursos de Kabyu que están aquí, debajo en las descripciones del canal. Podéis suscribiros al canal, podéis hacer comentarios, trataremos de responderlos. Y no os perdáis la próxima entrega de los Sefirot, donde estudiaremos pormenorizadamente cada una de las Sefirot. Hoy hemos estudiado lo que son las Sefirot, pero en estructuras, vamos a decir, ¿verdad?, relacionales, en sus relaciones. Verlo otra vez, total son 35 minutos, 37 minutos, no os va a costar mucho. A veces vemos partidos de fútbol, ya un tiempo dura mucho más tiempo, y cuántas veces queremos verlo. Una película dura mucho más. Entrégate a esta sabiduría, es algo maravilloso. Y nada, un saludo siempre de este servidor de ustedes, Carlos, desde España. Nos vemos en la próxima y sigan atentos a todas las novedades del canal, a todas las novedades de sus estudios. Un abrazo, nos vemos pronto. Adiós.